¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Les saluda el profesor Yosimar Cavalier en esta nueva edición del curso de literatura. El día de hoy, 4 de mayo del 2020, vamos a desarrollar un tema importante, un tema que remarca no solamente el inicio de lo que sería la literatura occidental, sino también es la cumbre de algunos mitos y unas leyendas que van a ser utilizadas con posterioridad, ¿no es cierto?, dentro del mundo literario y dentro de la creación literaria. Vamos a hablar del clasicismo y este sería el tema número 4, ¿no es cierto?, de nuestro curso, ¿correcto? Es importante recordarte que esta clase está dirigida para los chicos de tercer año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. Además, ¿no es cierto?, es importante, antes de empezar con la explicación del tema, dar a conocer la condición del clasicismo, ¿no? Porque hay que hablar de que el clasicismo viene de la palabra clásico, ¿no? Y entiéndase por clásico aquel evento, elemento o fundamento que ha transcurrido o ha trascendido en el tiempo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, un clásico podría ser este partido de fútbol, ¿no es cierto?, conocido entre los equipos rivales, ¿no? Fundamentalmente hablando de fútbol peruano, estamos hablando de Alianza y de Universitario de Deportes. ¿Por qué es un clásico? Porque, si bien es cierto, esta contienda surge a partir de los años 40, en la actualidad se sigue dando estas contiendas futbolísticas, o sea que ha trascendido en el tiempo. Un clásico, por ejemplo, es hablar de cierto tipo de música en donde se utilizan instrumentos, ¿no es cierto?, en los cuales, digamos, los ritmos que emergen de estos instrumentos hacen de alguna manera la unión o la composición de sinfonías, ¿no? A eso también se le llama música clásica, música que ha trascendido en el tiempo. Y un clásico, por ejemplo, también podría ser, por ejemplo, ciertos grupos musicales, ¿no? Por ejemplo, hablar de clásico es hablar, no sé, de los Beatles, por ejemplo, es hablar, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar un poquito de obras clásicas como la Divina Comedia, obras clásicas como la Divina y la Odisea, ¿no es cierto? Entonces hay que considerar como clásico aquel elemento, aquel objeto o aquel movimiento que trasciende con el tiempo y que es la base que va a solidificar, ¿no es cierto?, lo que se dará con posterioridad. En este caso, el clasicismo literario va a ser el elemento que va a fundamentalizar todo lo que va a considerarse como literatura en la posterioridad, ¿correcto? Entonces, hablar de clasicismo es hablar de la primera corriente universal que surge en Grecia. Va a comprender los siglos 10 a.C. al siglo 5 después de Cristo. O sea, va a recurrir o va a repercutir todo este proceso o todo este periodo. Ahora, es importante recordar que las dos culturas que van a fundamentar este periodo clásico van a ser, ¿no es cierto?, o va a ser en este caso, la cultura greco-latina. Profesor, ¿y por qué va a ser la cultura greco-latina? Porque va a ser este amalgama, esta especie de mezcla, ¿no es cierto?, lo que va a permitir no solamente el surgimiento de este movimiento, sino también lo que va a permitir es, de alguna manera, la perfección del movimiento literario. Entonces, esto significa que en Grecia, ¿no es cierto?, y Roma son los lugares en donde se desarrolla este movimiento, ¿correcto? Se va a desarrollar en Grecia porque será la cuna y el origen de este movimiento, pero el escenario donde se va a perfeccionar va a ser, ¿no es cierto?, Roma. Profesor, ¿y por qué el escenario donde se perfecciona es Roma? Porque hay que recordar que en algún momento Roma y Grecia se van a enfrentar, ya casi en la etapa final del periodo, digamos, del periodo de decadencia de Grecia. Grecia y Roma se van a enfrentar, donde Roma será la beneficiada y además hay que recordar que Roma va a asimilar la cultura griega como tal, ¿correcto? Entonces,
para hablar del clasicismo y para hablar de la cultura grecolatina, tengo que irme a los parámetros básicos o a las características del clasicismo griego, ¿correcto? Hay que recordar que los clásicos tenían una consideración muy importante. Ellos decían que la belleza estaba fundamentada en la perfección. O sea que la belleza o el concepto de belleza radica no solamente en un cuerpo hermoso, sino también radica en el cultivo del conocimiento y de la filosofía. O sea que si remarcamos que la belleza parte de una simetría, no es raro o extraño que existan filósofos como Pitágoras que, digamos, fundamentaban o ponían como base a que el origen del universo se había dado por la contabilización del mismo, ¿no? O por el número. Entonces, los clásicos, o mejor dicho, los griegos, no solamente fundamentan esta idea de belleza, ¿no? Idea que ya había surgido a través de Sócrates, a través de Platón, a través de Aristóteles, ¿no es cierto? En esta escuela básicamente socrática, ¿no es cierto? O lo que se conocería como los socráticos, sino que también hay que considerar que ellos también, ¿no es cierto?, estipulan ciertas competencias deportivas que van a dar origen, ¿no es cierto?, a lo que se va a conocer como las Olimpiadas. Ellos le denominaban a estas competencias certámenes, ¿correcto? Y no solamente habían certámenes físicos, certámenes atléticos, sino también habían certámenes literarios, ¿correcto? Entonces, a partir de esa combinación entre el aspecto somático, corporal y el aspecto intelectual, ¿no es cierto?, vamos a hablar, ¿por qué no?, de la cultura griega, vamos a hablar, ¿por qué no?, de la formación de las ciudades griegas, pero también vamos a hablar de dos ciudades importantes en Grecia. Vamos a hablar de, en algún momento, bueno, en este caso, vamos a hablar de Esparta, ¿no es cierto?, y también vamos a hablar de Atenas, ¿no es cierto? Estas dos ciudades van a remarcar el carácter fundamental de lo que va a ser Grecia, ¿no? Porque Esparta será, de alguna manera, el pueblo guerrero, ¿no es cierto? Mientras que Atenas será el pueblo intelectual, ¿correcto? Esas dos, digamos, combinaciones o la unión de estas dos ciudades, digamos, van a fundamentar el pensamiento griego como tal, ¿correcto? Por eso vamos a hablar de las características básicas del clasicismo. Primero, los clásicos o el clasicismo griego, ¿no es cierto?, fundamenta el equilibrio y simetría entre fondo y forma. Porque una cosa es que explico dentro de la novela o dentro de alguna manera de la obra literaria y la otra es cómo voy a contar esa obra, ¿no? Por eso, la semana pasada que ya vimos el tema, habíamos visto los géneros literarios y que estos géneros se clasificaban a partir del fondo y también de la forma, a partir del tema que se toca y a partir de alguna manera de cómo están compuestos o cómo se aborda el tema en cuestión. Por eso existen diferentes géneros literarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el clasicismo tiene como característica el equilibrio y simetría entre fondo y forma? Porque hay una búsqueda de la belleza y la perfección literaria. ¿Dónde está esa belleza? ¿Dónde está esa perfección? En el equilibrio, ¿correcto? En que lo que se diga, ¿no es cierto?, o el contenido de lo que digo esté correctamente manifiesto. ¿En qué cosa? En una especie literaria, en una forma de decir, ¿correcto? Además, hay que recordar que otra característica importante es la normatividad. ¿Y por qué? Porque para crear o de alguna manera para construir una obra literaria es importante que esta obra esté sujeta a reglas, ¿no es cierto? Para llegar a una perfección es importante que la obra remarque, ¿no es cierto?, remarque reglas inmediatas. Por ejemplo, para hacer una buena obra de teatro debo, digamos, seguir las tres unidades aristotélicas, que serían el mismo espacio, el mismo tiempo y la misma acción, ¿no es cierto? Espacio, tiempo y acción son las tres reglas que debo aceptar para crear una buena obra dramática o una buena obra de teatro. Para crear un buen poema debo seguir también tres unidades, la métrica, la rima y el ritmo, ¿correcto? O sea que las obras literarias dentro de su composición no podrían escapar a esa normatividad. Y una tercera característica
escénica es el culto a la razón. ¿Y por qué? Porque a partir del culto a la razón va a surgir la condición manifiesta de lo que se va a conocer como la filosofía. ¿Correcto? ¿Qué cosa es la filosofía? El amor a la sabiduría. ¿Y por qué, chicos? Porque es importante que recuerden que los griegos tenían afán por el conocimiento y trataban de explicarlo todo. Entonces, si no era a través de la unidad básica o lo que originaba el universo, era a partir de la filosofía en donde surgían estos procesos inferenciales de cómo se había construido el universo. Por eso es que los griegos no solamente dan a conocer su visión antropocéntrica, sino también dan a conocer su visión teocéntrica. El hombre no escapa a su destino y también el hombre construye sus propios conocimientos a partir de cosas que trata de explicar. ¿Correcto? Entonces, esas son las tres principales características del clasicismo, y hay que recordar finalmente que el clasicismo es la unión de la cultura greco-latina. ¿Correcto, muchachos?